última etapa, que ya es cuando ya estás más sana y todo eso, es como sentir que fue lo que tenía que pasar y que fue para mejor, ¿ya? Yo siento que hace poco llegué a esa instancia, entonces ver algo así a mí no me suma, pero si a alguien del público le suma también a lo mejor está bien. No lo sé, hay millones de historias de, no sé, la muerte de personas importantes, reconocidas a nivel mundial, entonces decir como criticar, hoy qué terrible hacer una historia, no, si se hizo con responsabilidad, con cariño y con lo más fidedigno posible, seguramente sí fue un aporte, no lo sé, porque de verdad yo no vi ese capítulo. Igual ni lo voy a ver hoy día tampoco. Perfecto, y eso es porque todavía te afecta. ¿Tanto tiempo te demoraste en llegar a recién hace poquito? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿4 o 5 años? No hablo de mí, pero hay personas que de repente pierden algún ser querido y se demoran toda su vida o nunca lo superan. O sea, los duelos no tienen tiempo, va en cada persona. Bueno, esa es un poco la muestra a través de María Eugenia. Siento que es la muestra un poco de lo que hablaba Andrea Sangüesa, ¿no es cierto? Del dolor que a ella le podía generar verlo, sobre todo con sus hijas, que era lo que ella hacía hincapié. Pero tú lo viste, Roberto, ¿y qué te pareció? ¿Te pareció que era un aporte lo que estábamos conversando el otro día? Sí, sabes que yo lo vi y yo siento que de verdad el capítulo de ayer fue un tremendo aporte, porque en el fondo aclaró cosas que, por ejemplo, yo no sabía. ¿Cómo qué? Uno, por ejemplo, y lo hablábamos, no sé si lo puedo comentar, pero fuera de cámara con Quinita empezamos a conversar con respecto a este tema. Uno, por ejemplo, yo no tenía idea que 2 tripulantes no aparecían nunca en la lista y que no se pesaron ni a ellos ni al equipaje. Porque como ustedes saben, este avión tiene que tener un peso determinado del cual no se puede pasar. Otra cosa que también me llamó mucho la atención, Felipe, 130 kilos de sobrepeso tenía, para que vayamos a la exactitud. Otra cosa, ojo, 130 kilos es lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque el último en subir en el avión fue Felipe Camiroaga. Sí. Y la teniente dice, Felipe Camiroaga 103. No puede pesar más allá, él con su equipaje de 150 kilos. No, pues a Felipe Camiroaga lo pesaron el equipaje y el papelito donde sale cuánto peso había, se lo pasaron a Felipe. Entonces ese papel tampoco está dentro de los registros. Entonces no sabemos si finalmente era 130 o más. Después, cuando el avión, por ejemplo, la teniente en hartas ocasiones llamaba a meteorología y como que le decía a su mamá, yo creo que no vamos a despegar. Un vuelo comercial. ¿Te refieres a la teniente Fernández, que fue una de las personas, de hecho, pero como eso me pareció según la sumamente investigación, por eso, según la investigación, es como ella es la gran persona responsable. la que tendría la responsabilidad. O sea, pero acá dicen lo contrario. Al contrario, dejan como culpable al teniente que en un comienzo iba a manejar el avión y que por un E15 que tuvo en la mano, por una lesión, no me acuerdo bien lo que era, no lo pudo hacer. Y él dejó cosas anómalas, por ejemplo, no haber anotado a estas 2 personas de los tripulantes que también iban a ir, que eran de la Fuerza Aérea. Por ejemplo, el tema de que había un papel que decía que se iba a volar, por ejemplo, a 9.000 pies de altura, y dijo, no era 9.000, a ver, bórralo. 10.000, da lo mismo, es un detalle. Entonces, ese detalle, más en la torre de control que había en Juan Fernández, en donde un pescador al ojo decía, hay tales vientos, hay tales para acá, no se puede aterrizar. Un vuelo comercial, ojo, que decidió mucho antes no salir. Un avión que aterrizó bien, como bien lo comentábamos con Quinita, y un segundo avión que en la primera instancia que intenta aterrizar no lo logra, vuelve a dar la vuelta y cuando aterriza nuevamente los vientos provocan que pinche un neumático. O sea, ya estaba muy complejo el lugar para seguir con los vuelos y así sucesivamente. Y me parece que por lo menos todo esto muy subjetivo desde mi punto de vista no fue algo morboso, al contrario, fue algo que de verdad se hizo de buena manera, se hizo con una investigación rigurosa y en donde hablaban protagonistas, por ejemplo la mamá de la teniente, el hermano de Cabezón, que era el camarógrafo, entre otras personas que estuvieron ahí dentro de este reportaje. Natalie, ¿tienes la misma impresión? Sí, primero que fue un éxito, a la gente le gustó ver este programa, lo premiaron con La Sintonía, promediaron 18,5 con pic de 20 puntos, o sea, la gente estaba muy interesada en ver el tema y yo creo que esto va a servir para cerrar un ciclo, porque lo que pasó en la práctica fue que teníamos una persona que nos acompañaba a través de la pantalla, que algunos conocíamos, todos los días durante muchos años, que lo queríamos y de repente desapareció. Y esto, como ver esta serie, este reportaje, como que nos hace quizás volver atrás y cerrar un poco todo y entender un poco lo que pasó y visualizarlo.
imaginarnos también cómo partió. Entonces yo creo que le va a servir a muchas personas que querían y son fanáticas hasta el día de hoy de Felipe Camiroaga y algunas de las otras personas que estaban ahí para cerrar todo este tema. Perdón, pero, Nati, ¿puedo decir algo? Yo te encuentro absoluta razón en lo que tú estás diciendo. Creo que eso que tú dices es para algún sector del público, pero quizás para la familia, por ejemplo, es como que a lo mejor algunos, no lo sé, pueden estar todavía en la rabia, en esto que pasó, encontrar más responsables o conocer más detalles aún, puede ser abrir como meter el dedo en la herida. Entonces, yo creo que no se puede generalizar como si esto es un aporte para todos y poner a todos como personas iguales, porque unas cosas son el público, personas que no conocen a Felipe, otras son los amigos, otras la familia, etcétera, etcétera. Entonces es como, no todos lo vamos a sentir igual, por supuesto, ¿me entiendes? Pero sí para el público, lo que dice la Nati, yo creo que es súper correcto. En el fondo, Felipe los acompañaba todos los días, desde el programa, desde el matinal y otros estelares que hacía. Entonces, de un día para otro fue muy doloroso para las personas no verlo nunca más, el animador más querido de ese momento. Y de ahí también los reclamos de Andrea Sangüesa, que le pasa a ella que, escucha, ¿por qué no me avisaron? Porque no todas las familias fueron avisadas y el único, como, entre comillas, error que reconoce, ¿no es cierto?, el equipo, que ha sido, y hay que decirlo, muy riguroso. O sea, por lo que estamos viendo, muy riguroso. Es que yo creo que aquí hay dos dimensiones y eso es lo que tenemos que analizar. Está la dimensión pública de este accidente, que no solo está Felipe Camiroaga. Recordemos que ellos iban, un ciclo para ellos y para otro iban a Juan Fernández, recordemos que aún no han superado. Claro, recordemos que ellos iban a Juan Fernández a ayudar. No iba solo, entonces también había un tema país ahí detrás. O sea, recién habíamos vivido lo del 2010 y eso es lo que ellos iban a reparar. Y para terminar, claro, por eso decía, por una parte está el tema de cerrar un ciclo y por otra parte está la disyuntiva del famoso, que pasó con Juan Gabriel, que ha pasado con muchos artistas, que sus familias reclaman porque en el fondo la imagen pública no les pertenece. Claro. O sea, la gente quiere saber detalles de su historia, qué pasó. Entonces, obviamente está esa disyuntiva, como tú bien le planteas, Kenita. Yo entiendo, me imagino que las familias quizás no quieren revivir este momento, pero también pasa por otra cosa, que la historia de ellos ya es algo que no les pertenece. O sea, yo sé que es difícil de entenderlo, pero la gente tiene un interés en saber y es parte de la historia. Y además, algunas familias, tampoco dentro de la familia es todo igual, porque había algunos que también quieren que se sepa la verdad, como la familia de la Teniente Fernández, por poner otro ejemplo. La semana pasada, cuando hablamos de este tema, yo justamente me refería a lo que está diciendo Kenita, porque de ninguna manera, independiente de que esté mal usada, incluso yo creo a veces la palabra querer a una persona, va a significar para mí lo mismo ver cómo se reconstituye el último día de vida de una persona como Felipe Camiroaga, como para su hermano, como para su familia. Entonces ahí es cuando yo la semana pasada les decía, me parece que no es tan positivo y esto es como ver la luz porque ahora todos cerramos un ciclo. No, claramente que no. Cuando uno desarrolla la empatía con el dolor del otro, te podías imaginar que claramente para nosotros no es lo mismo. Ahora, yo ayer cuando veía el programa, fíjate que me da como escalofrío pensar que todas estas personas fueron absolutamente motivadas por había una motivación tan linda detrás, había una empatía, había un sentir que las personas habían perdido todo, querer ayudar de verdad con acciones, sacrificando tu fin de semana, tu tiempo libre. ¡Qué rabia más grande! Yo creo que mucha gente sintió esa impotencia que yo sentí. ¿Por qué tenía que pasarle esto a ellos, que eran tan buenas personas? Cata, tenemos a Alex Vargas a través del Twitter. ¿Qué es lo que nos dice? Alex dice lo siguiente, si me ayuda ahí, Alex Vargas. El capítulo fue muy bueno, ya pasaron muchos años de la tragedia y aún así anoche nos quedamos con una sensación de vacío y profunda pena. Dios bendiga a sus familias. Toda la razón, ¿sabéis qué? Yo lo encuentro morboso. A mí no, porque nada te va a hacer devolverte a tus seres queridos. O sea, da lo mismo que se recree todo, que encontremos los culpables y todos sabemos que fue una cadena de errores. Todos sabemos que todo se puede haber evitado. ¿Pero qué pasó? Perdimos 22 personas. Entonces, en realidad, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, o sea, lo único que vuelves a revivir es el dolor de la familia y la rabia. ¿Y por qué? Porque nadie quería viajar, Ale. Si nadie quería viajar, yo entiendo lo que tú dices, sí, había una motivación muy bonita, pero ellos no querían viajar. Ninguno de los que estaban en ese vuelo tenía las ganas de viajar. O sea, tenían miedo. Todos tenían un resquemor. Cada uno decía, pucha, pero vamos a viajar. Nadie estaba como, ¡wow, qué rico! No. O sea, por lo menos lo que mostraba el capítulo ayer, la que estaba más en el fondo reticente a viajar era la meteoróloga, o sea, perdón, la teniente. Cabezón,
Cabezón, que no quería viajar, de hecho... Roberto Bruce tampoco quería viajar, según Andrea Sangüesa. Sí, Roberto Bruce también se ha dicho públicamente. Felipe Camiroaga tampoco. Ayer no, pero por ejemplo Felipe Berrío sí estaba dispuesto porque esa era la fecha, ya se había corrido la fecha. Recordemos que... en agosto. ¿Te acordás, no? Que al principio era en agosto y era como el momento que tenían. A ver, yo vuelvo a repetir, yo puedo entender que quizás para algunas familias, y entiendo el punto que da la Kena en este caso, pero yo también siento que hay otras familias que sí quieren saber la verdad, porque finalmente uno igual se queda tranquilo cuando te dicen quién es el culpable. Por ejemplo, si hablamos de morbo, quizás la única escena morbosa del capítulo, y ahí yo entiendo el por qué quizás no llamaron a la señora de Roberto Bruce, es cuando una de los personajes de Levantemos Chile dice, yo estaba haciendo la lista de los que tenían que subir. Y en un comienzo, por ejemplo, de TVN me dijeron Francisco Reyes, el actor. Sí. Y ella dice, no, pues, ¿por qué va a viajar Francisco Reyes? Tienen que viajar lo justo y necesario porque estamos al límite con los cupos, al límite con el tema de los pesos. Y quizás no llamaron a la señora de Bruces porque antes de Bruces dijeron el hijo de un isleño. Y ahí la niña de Levantemos Chile dijo, o es el hijo del isleño o es Roberto Bruces. Y ustedes se acuerdan que Roberto Bruces, como bien lo ha dicho públicamente la Cata, él no quería viajar. Claro. Él no quería viajar. El hermano de Cabezón también dijo que su hermano no quería porque de verdad que lo había pasado súper mal en uno de los vuelos. Sí. ¿Cachai? Yo encuentro eso súper fuerte y de verdad como que se le paraban los pelos y uno dice, qué rabia, como lo que decía Manera, qué rabia por gente que de verdad iba a hacer un bien, ¿cachai? Qué rabia. No sé, otra cosa que te dejaba helado era el mensaje que daba la hija de Felipe Berríos, que también la entrevistaron, que dijo, yo me despedí de mi papá ese día. Felipe Cubillo. Perdón, Felipe Cubillo. Yo me despedí de mi papá ese día y no sé por qué, como me estoy yendo y me doy vuelta y le voy a dar otro abrazo. Ah, qué bueno. Otro abrazo. Y me dice, no es papá se despidió de cada una. No es que nosotros no éramos de abrazo, ni mucho menos, pero como que algo me pasó. Oye, en imagen estamos viendo a Francisco Reyes, qué interesante lo que estábamos conversando, porque es que debe ser él sentirse... Es que yo nunca sabía públicamente, él nunca lo dijo. Por eso a mí me parece que esto, yo voy a hacer hincapié en eso, a mí me parece que estos tipos de reportajes sí le hacen bien a la opinión pública. Exacto. Yo entiendo lo del morbo y lo comparto contigo si lo veo desde el punto de vista de un familiar. Sí. Pero desde el punto de vista de la opinión pública pueden ayudar a encontrar la verdad, porque yo siento que acá muchos sentimos que la verdad no se sabe. Y qué fuerte es ser Francisco Reyes y saber que te salvaste. Sí, es como cuando llega tu hora, o sea, no era su momento. Exacto. Me acuerdo de nadie se muere el día antes. De ese carabinero que para una bala, no recuerdo si era con una moneda o con un lápiz. Con un lápiz. Sí. Y después, al año siguiente, fallece porque cae un árbol sobre el auto. Claro. Entonces, cuando es tu momento, no hay nada que hacer. No hay cómo evitarlo. Llega sin duda. Y lo otro, que también el análisis profundo que yo creo que nos pasó a todos como sociedad, es que nos dimos cuenta de que somos muy vulnerables. Porque veíamos un hombre, Felipe Camiroaga, que tenía el mundo a sus pies. Un gallo estupendo, talentoso, profesional, exitoso. Tenía todo y perdió la vida de un minuto a otro. Entonces ahí tú te das cuenta de lo frágil que somos y de lo importante que es este momento. Pero es que encontrar la verdad además ayuda a otra cosa. No solo a recuperar el ánimo nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? A cerrar ese duelo, sino también a saber la verdad de lo que pasó en ese accidente, Kenita. Eso a la sociedad le puede servir también para que no vuelva a pasar, ¿no? Sí, está claro que para cierto sector del público, para todo el público, a lo mejor encontrar la verdad y hacer este programa de investigación debe ser muy positivo para, como muy bien dijo Nati, cerrar un ciclo. Si lo que pasa es que para otras personas puede ser, lejos de cerrar el ciclo, puede generar más rabia y abrir más la herida. Pero no todas las personas son iguales y está bien. Si finalmente los que fueron más cercanos, menos cercanos, eso influye también en que todas las personas somos distintas. Entonces, no tratemos de generalizar en qué causó esto en las personas, porque sería demasiado amplio. Hay sectores y sectores de personas y muchas lo van a encontrar muy positivo, otras no tanto, etcétera. A mí, por ejemplo, no me suma nada conocer detalles, porque siento que
como muy bien ustedes comentan que Roberto, algunas personas no querían viajar, uno tiene algo que le damos poco, escuchamos poco, esa voz interior, que nos dice a veces que no vayas, no hagas esto, la intuición. Entonces muchas veces seguramente podemos decir, no quería ir, pero claro, ¿por qué no quería ir? Seguramente era una persona súper solidaria, que siempre ayudó y todo, pero en esa oportunidad algo le decía que podía pasar algo, como los abrazos de la hija de Felipe Cubillos y todo eso, o sea... Pero si están los registros de que Camiroaga ese día, en el matinal se despide. Estaba especialmente sensible. Por eso te digo, todas las cosas, yo no creo en las casualidades. Entonces, siento que aceptemos que todos somos personas distintas y que a uno nos gustó más esto, a otro nos gustó menos, da lo mismo. Si al final todos somos seres distintos y lo importante es que todos tengamos espacio en esto.